al sprint de la jornada, estamos llegando al final y para poner una guinda en el pastel, porque ha quedado un pastel realmente impresionante, pues hemos invitado al profesor Luis Salvador Carulla, que es psiquiatra y profesor de la Universidad de Cádiz, donde le conocí hace ya casi 25 o 30 años. 30 años, sí. Bueno, él se trasladó a Australia para trabajar como profesor e investigador en la Universidad de Sydney y posteriormente en la Universidad Nacional de Australia hasta 2021. En la actualidad es profesor de salud mental, jefe del Centro de Investigación en Salud Mental y codirector de la Escuela de Investigación de Salud de la Población de la Universidad de Canberra. Ha sido también asesor del Gobierno de Cataluña, el Ministerio de Sanidad español, de la Comisión Europea y de la Organización Mundial de la Salud. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión en salud y política social, incluyendo herramientas para el análisis de eficiencia técnica y benchmarking, indicadores para el análisis de política de salud y establecimiento de prioridades en salud mental y en discapacidad. En discapacidad también he colaborado anteriormente con don Luis. Recientemente ha coordinado el proyecto Atlas Integrado de Salud Mental en más de 30 áreas locales alrededor del mundo y forma parte del grupo de expertos que está asesorando a la Junta de Andalucía para la redacción del nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones, en el cual estamos colaborando juntos. Y entre sus muchos méritos, yo quisiera destacar que recibió en 2012 el premio Leon Eisenberg de la Facultad de Medicina de Harvard por sus contribuciones en el campo de los trastornos del desarrollo. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en esta jornada. Te damos paso a que nos haga la presentación. Pues muchísimas gracias, Federico, y también agradecer a Carlos Álvarez y a Juana Macías y a el Instituto de Investigación Científica de SAMU y la Cátedra SAMU de Innovación Social por invitarme a cerrar este evento. Señalar también que me hace mucha ilusión estar aquí porque SAMU es un modelo internacional de cómo trabajar en situaciones de crisis y cómo innovar y plantear estrategias donde la mayoría de la gente no quiere ni entrar. Don Carlos ha comentado antes que toda esta labor se centra en tres aspectos: la organización, la capacidad y la logística. De lo que les voy a hablar es cómo con las herramientas que tenemos hoy se pueden desarrollar centros de mando, de comando, en donde esas tres capacidades, organización, capacidad y logística, se puedan evaluar. Y igual que tenemos el centro de la NASA que controla la situación de los cohetes y los satélites espaciales, podemos tener centros de mando hoy en día que, utilizando las herramientas que nos da la tecnología, nos permitan hacer el mapeo de los servicios, no sé dónde tengo que señalar, el mapeo de los servicios, el geoposicionamiento y los datos generales de lo que ocurre en un sistema. Y en este sentido, ayudar a que mejore la logística, a que entendamos la organización y conozcamos la auténtica capacidad de atención en un lugar en crisis. Esto tiene que ver con algo que está ocurriendo y que para mí es muy importante, que es la crisis mundial de los sistemas de salud mental. Es un problema que tiene lugar en Australia. Esta es una foto en donde aparece el primer ministro del estado de Victoria, hace 4 o 5 años, comentando lo que para él era una tragedia, cuál era el nivel de crisis de los servicios de salud mental y cómo ello ha llevado a Australia a desarrollar 3 informes nacionales y estatales en los últimos años para responder a esta crisis. Este problema, como digo, es un problema general y hace poco tiempo escuchamos
un extraordinario reportaje efectuado por un presentador de televisión española, Frank Ganillo, cuál era la radiografía de la sanidad, explicando los gravísimos problemas que teníamos en estos momentos en sanidad. Y hubo en esta presentación un momento en el que habló con dos grandes expertos de un grupo de expertos nacionales de primer nivel, de líderes en planificación y gestión, como son Rafael Matesanz y Fernando Lamata, y en donde planteaba la necesidad, por un lado, del equilibrio de los sistemas privados y públicos que estaban condenados a entenderse, cómo los médicos y enfermeras en nuestro país no solo están mal pagados, están maltratados, y eso hace, según ellos, que las cosas estallen, de que se trataba de un problema urgente, de que hemos tenido 17 ministros de Sanidad desde el 2002. Una sola de estas personas, Ana Pastor, tenía conocimientos en gestión sanitaria previos y capacidad de entender un sistema, y planteaban que había que refundar el sistema sanitario español desarrollando un pacto que debía sacarse de la lucha política y entrar en un consenso nacional de cómo resolver los problemas. Yo no puedo decir más a lo que planteaba este programa de televisión. Pero el problema no es tanto lo que nos pasa. Hay una carencia de profesionales, una carencia de servicios, no tenemos suficiente financiación, etcétera. El problema básico es cómo se puede actuar ante una situación como esta. ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos otros datos? Por ejemplo, ¿cómo predecir lo que ocurre exactamente en un centro de salud, en un municipio con respecto a otro? ¿O exactamente cuántos nuevos profesionales necesitamos en un área con respecto a otra? ¿O qué pasa si traslado un número de profesionales de un hospital a centros comunitarios? ¿Qué pasa si aumento el presupuesto en un 10% o en un 15% o en un 5%? ¿Qué pasa si introduzco nuevos mecanismos de pago? ¿Qué pasa si introduzco el copago? ¿Qué pasa si cambio los límites de un área sanitaria en relación a nuevos ajustes de población que tenemos y que realmente hay que pensar en ellos? Todos estos aspectos los podemos abordar utilizando modelación, entendiendo los mapas de los recursos que tenemos en un área. Y por supuesto, esto también es importante cuando hay una crisis, hay un terremoto, han cambiado los servicios, ¿con qué profesionales cuento? ¿Dónde están? ¿En qué territorio? ¿Cuál es la accesibilidad? Todas estas cuestiones las podemos responder y podemos modelar y simular situaciones que permitan a instituciones como SAMU mejorar su eficiencia y el enorme éxito que han tenido en ese desarrollo de organización, capacidad y logística. ¿Cómo se analiza esto a nivel de sistemas? ¿Cómo analizamos un sistema global de salud? En primer lugar, vamos a hablar de cuál es el marco conceptual, qué cosas evaluamos y por qué lo que hacemos es distinto a lo que solíamos hacer en salud, en salud pública, en medicina. El segundo punto es cuál es el método, cómo hacemos esto, cuáles son las investigaciones de lo que llamamos ecosistemas de salud. El tercero es quién hace este tipo de análisis y dónde se han hecho análisis de sistemas de salud. Y el objetivo final es una cosa que se llama análisis de eficiencia comparativa. Comparamos sistemas y de lo que se llama también gestión algorítmica de sistemas para la planificación informada. Ahora voy a explicar un poco qué es este título tan largo y que resume lo que hacemos nosotros en nuestro centro. En primer lugar, hay que entender qué es complejidad. El complejo es un tipo de problema en el que resulta imposible eliminar la incertidumbre, en donde no podemos replicar lo que pasa de una situación a otra, porque cada vez que descomponemos ese problema en trozos, en sus partes, e intentamos volver a recomponer ese sistema, aparece otra cosa distinta. El contexto, el tiempo, cambian las situaciones.
ejemplos diferentes en el tema de salud. Un problema simple es un laboratorio de análisis de sangre. Un problema complicado en salud es un problema que tiene muchísimas partes. Por ejemplo, una prótesis de cadera, donde tenemos muchísimos elementos que hay que poner en conjunto. Pero un problema complejo es un problema donde hay incertidumbre. ¿Cuál es el área donde tenemos más complejidad en medicina? En atención primaria. No hay nada tan complejo en salud como la visita de un médico de atención primaria que en 7 minutos tiene que reconocer los datos fundamentales de un paciente, entender cuál es el diagnóstico, hacer un plan terapéutico, hacer una prescripción y unas recomendaciones de futuro. Esto que está pasando en esa atención primaria es enormemente complejo y las variaciones y la incertidumbre van a permanecer allí. Esto es la complejidad. Y yo creo que no les digo a ustedes nada nuevo cuando hablamos de complejidad, porque este es el entorno en el que ustedes se han movido como pez en el agua cuando otros no eran capaces ni entrar en estos problemas. ¿Por qué la salud mental es un ejemplo extraordinario de complejidad? En primer lugar, porque tenemos una alta incertidumbre, porque hay además una ambigüedad. Ambigüedad es cuando una cosa no la podemos definir de una forma clara, tan clara que lo podemos informatizar, computorizar. ¿Qué es una depresión? ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué es la psicoterapia? Son cosas altamente ambiguas. Antes se comentaba cuál sería el rol del psicólogo en urgencias. Tenemos ambigüedad en entender la psicoterapia que tenemos que realizar, mientras que un clivaje o determinadas cosas relacionadas con otras prácticas sanitarias en situaciones de urgencias son muy claras. Hay además una alta multidisciplinariedad. Trabajamos con equipos donde hay psicólogos, psiquiatras, personal de enfermería o terapeutas ocupacionales, etcétera, y tenemos un ambiente donde ese torre de Babel de las distintas formas de conceptualizar los problemas puede ser un problema o puede ser una ventaja. ¿Cómo convertimos ese problema de los distintos lenguajes en una ventaja? Es una de las partes que tenemos que abordar en salud mental. Y después hay una necesidad de atención integral. Si solo miramos un problema de salud desde el punto de vista de salud mental, no tendremos nunca una solución. Los problemas son de salud, son de aspectos de servicios sociales, de empleo, de educación, de justicia. Es algo que también aparece en las crisis, donde el problema no es exclusivamente un problema sanitario, es un problema de alimentación, de recibir agua, de localización de los recursos, de acceso, de planificar cuál es la siguiente fase de la crisis que estamos viviendo. El segundo punto, aparte de entender que hablamos de complejidad y que la salud mental para nosotros es un modelo de cómo desarrollar sistemas de apoyo a la decisión en un ámbito que nos permite luego aplicarlo en otras áreas, es el de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia fue el paradigma, el modelo en el cual se ha desarrollado la medicina desde mitad de los años 90. Lo que planteaba este paradigma se resume en una cosa que se llama la pirámide de Cochrane, que aparece en el lado derecho de esta diapositiva. Y lo que plantea esta pirámide de Cochrane es que toda la información que necesitamos para abordar un problema en salud se puede agrupar en una forma unidimensional en una pirámide. Y en la parte baja de la pirámide tenemos información previa y lo que se llama opinión de los expertos. Después vienen los casos clínicos o casos concretos. Después los estudios de cohortes. Pero todo esto es lo que llaman información no filtrada. Lo que realmente nos vale son los estudios clínicos randomizados donde comparamos una forma de administrar una intervención con respecto a otra, cómo agrupamos eso en revisiones sistemáticas y cómo hacemos metaanálisis. Y ese metaanálisis y revisiones sistemáticas es lo que nos da realmente la información que utilizamos para la toma de decisiones según la medicina basada en la evidencia. Todo esto que está muy bien en los libros, cuando lo intentamos aplicar a la práctica cotidiana y clínica,
sirve en muy pocas ocasiones, porque aquí no se tiene en cuenta la incertidumbre, la complejidad y fundamentalmente el conocimiento experto. Lo que la gente de medicina basada en la evidencia llama opinión de expertos, a nosotros no nos interesa. No nos interesa la opinión que puedan tener todos ustedes en la gestión de crisis. Nos interesa que han pasado más de 10.000 horas haciendo gestión en crisis. Y esto le ha dado un conocimiento único, que cuando este conocimiento se aplica en un nuevo problema, permite hallar soluciones que serían imposibles si no contáramos con estos expertos en gestión de crisis. Luego, por lo tanto, lo que la medicina basada en la evidencia y la pirámide de Cochrane considera en la parte más baja de la calidad de información, para nosotros es crítica para poder tomar decisiones en complejidad. Y eso nos lleva a que pasamos de considerar la pirámide de Cochrane, cuando abordamos problemas en el medio real, a una cosa que llamamos el templo griego. Nos vamos de una pirámide egipcia a un templo griego, donde diversas áreas de conocimiento tienen una tanta importancia como la otra. Por supuesto, estos ensayos clínicos controlados son muy importantes, pero también es importante el conocimiento observacional de lo que pasa en contextos específicos, el conocimiento contextual de las características geográficas, los determinantes sociales en un medio local, los estilos de vida, las condiciones que pasan en un medio concreto, en los aspectos culturales que tienen que ver cómo se va a gestionar la salud en ese medio, el conocimiento del experto que les mencionaba antes, esas 10.000 horas de conocimiento de un área concreta que son tan importantes, y el conocimiento que llamamos experiencial de quien está pasando los problemas, que nos da una información clave sobre cuáles son las necesidades que tiene esa población. Y este aspecto del templo griego en lugar de la pirámide es algo que todavía no ha calado en los centros de planificación y control sanitaria en Europa, que siguen estando muy ligados a la medicina basada en la evidencia. El siguiente punto es que esa medicina basada en la evidencia ha evolucionado a otro tipo de forma de ver los datos que se llama evidencia informada. ¿Y esto qué plantea? Pues que además de los ensayos clínicos controlados, tenemos que utilizar datos complejos, datos masivos que nos vienen de datos administrativos, el análisis del contexto de la atención, cómo tomar decisiones guiadas por el conocimiento, cómo incorporar los expertos en el proceso de análisis y hacer nuevas técnicas de minería y trabajo con los datos. Y el segundo es que la toma de decisiones o evidencia informada reconoce que además en política sanitaria, además de la evidencia, tenemos que tener en cuenta otros factores como las creencias, los intereses personales, las consideraciones políticas, las tradiciones, la cultura, la experiencia anterior, las fuentes de financiación. Hay mucho más que influye en la toma de decisiones que el simple estudio experimental de un ensayo randomizado que nos da una información sobre un tema concreto. Y aparte de evidencia informada, complejidad, otro aspecto fundamental es que no podemos implantar cosas en un territorio solo con evidencia. Necesitamos conocer el contexto donde estamos haciendo las cosas. No existe ese mundo ideal de la evidencia en donde podemos hacer una línea guía de cómo debe funcionar algo. Cuando implementamos algo en un sitio, es en un sitio y tenemos que conocer ese sitio, cuál es su geografía, cuáles son las características culturales, cuál es la disponibilidad de recursos en ese medio. Ese contexto lo habíamos olvidado en la forma de planificación sanitaria y solo desde el 2014 estamos desarrollando técnicas estandarizadas para entender el contexto. Estos son el marco conceptual y realmente es un marco conceptual nuevo. No es nuevo en otros sectores, pero sí lo es en salud, porque la medicina basada en la evidencia había producido como un efecto de ensombrecimiento de otras alternativas
a entender el conocimiento científico. ¿Cuál es el método que utilizamos? El método es lo que se llama investigación de ecosistemas de salud. ¿Y qué es lo que hace esta investigación de ecosistemas? Pues es una parte de las ciencias aplicadas de implementación. Esto es decir, no estamos interesados en descubrir el origen de determinada enfermedad o si un medicamento funciona mejor que otro. Estamos interesados en la aplicación práctica, en la implementación en el medio real. Y esto implica nuevos análisis de complejidad, que se llaman dinámicas de sistemas, análisis del contexto, economía y financiación de salud y el descubrimiento de conocimiento a partir de datos. Y todo ello para facilitar el análisis del entorno y trasladarlo a políticas, a tomas de decisiones concretas que nos permitan reducir el desperdicio de información y guiarnos en la toma de decisiones complejas, en temas complejos. ¿Y qué es el contexto? El contexto son todas las fuentes de conocimiento sobre un sistema local. La geografía, la demografía, los determinantes sociales de salud, la cultura, otros factores ambientales. ¿Cuál es la provisión de servicios, la disponibilidad, la capacidad, los profesionales, el uso y costes? Y también cuál es la legislación, las regulaciones, la normativa y los procesos y la experiencia en el medio, la historia de cómo se han abordado problemas en esa zona anteriormente o cómo podemos trasladar el conocimiento que hemos adquirido en otras zonas a esa zona que estamos evaluando ahora. Y para ello estudiamos ecosistemas de salud, estudiamos los conceptos marcos con los cuales abordamos cuál es el problema de salud de una zona, hacemos un análisis de contexto, después analizamos la diana que estamos valorando. La diana puede ser la diabetes en una zona o la intervención de crisis ante un terremoto. Y entonces evaluamos cuál es la población diana, cuáles son los profesionales que están disponibles, cómo estos profesionales se agrupan en unidades de atención, cómo éstas pertenecen a organizaciones y finalmente cuáles son los contactos, cómo evaluar la relación de un usuario, un paciente con un profesional, cómo este profesional se agrupa en un grupo, en una unidad de atención, cómo estas unidades de atención trabajan en organizaciones. Y estos son el análisis de conexiones. Después, una vez tenemos esto, podemos desarrollar sistemas de apoyo a la decisión. Así, lo que hacemos es desarrollar atlas de atención local, donde evaluamos la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la capacidad del sistema y los profesionales que trabajan, la interpretación de expertos que nos explican el significado de lo que estamos midiendo, el análisis del marco de atención en esa zona y hacemos análisis de datos complejos, indicadores de sistema, las trayectorias y las conexiones, la financiación y la modelación. Con todo ello, desarrollamos sistemas inteligentes de apoyo a la decisión y hacemos análisis de sistemas, incluyendo análisis espaciales geográficos, análisis de eficiencia, para finalmente desarrollar políticas y planificación guiadas por el conocimiento. Todo ello tiene un nombre ahora, es la gestión algorítmica de sistemas. Entendiendo gestión algorítmica como el uso de herramientas de programación computacional para coordinar los inputs de una organización, los profesionales, las estructuras que permiten dar apoyo, como los centros de asistencia primaria, las camas disponibles en hospital, etcétera, etcétera, con lo que se llama una automatización condicional no completa. Esto es decir, hay un elemento que no controlamos y ese elemento es el que nos va a dar información a través de expertos. Y todos estos sistemas de gestión algorítmica incrementan la capacidad de una organización para controlar procesos complejos, beneficiándose de la recolección y almacenamiento masivo de datos que favorecen hoy en día las tecnologías digitales. Estamos en un medio donde podemos hacer cosas que cuando planteamos estos abordajes hace 25 años, no contábamos todavía con los medios
que nos permitían llevarlo a cabo. Estábamos trabajando con rayos láser en un periodo donde todavía lo que trabajamos es con fuego. Pero hoy en día ese desarrollo excepcional de los medios digitales nos permiten aplicar esta gestión algorítmica de sistemas a problemas reales. ¿Quién hace estos análisis de sistemas de salud? Normalmente los responsables de este tipo de análisis deberían ser las agencias de tecnología sanitaria, los institutos de salud pública. Estos tienen como fin crear la información que pueda ser utilizada por un gobierno regional, local o nacional para tomar decisiones. Desafortunadamente, estas agencias de tecnología sanitarias, de las cuales contamos con 7 en España, están tan imbuidas de la medicina basada en la evidencia que no salen de ahí. Estamos ante una crisis del sistema sanitario enorme que requeriría una gran cantidad de información sobre dónde tener los profesionales, cuáles son los medios de financiación, etcétera. Estas agencias de tecnología sanitaria, sin embargo, si leemos las publicaciones de lo que han hecho en el último año, siguen explicándonos si este fármaco es más coste efectivo que este otro, si esta intervención para medir la tensión arterial es mejor que esta otra. Están en los microproblemas del sistema sin ni siquiera ser capaces de tener una mirada sobre los grandes problemas de los cuales los políticos tienen que tomar decisiones. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas son los laboratorios de visualización de datos complejos. Nosotros, por ejemplo, contamos con 4 laboratorios de datos complejos. El Australian Geospatial Health Lab es un laboratorio de análisis de datos geoespaciales, donde trabajamos con datos de toda Australia, de Estados Unidos, o de Qatar o de Kuwait, analizando las características de dónde están los enfermos con diabetes, a dónde acuden cuando hay un problema, cuáles son las trayectorias que realizan. En el laboratorio que se llama Visual and Decision Analytic Lab, traducimos toda esa información en herramientas visuales que presentamos a los expertos para que esos expertos nos las interpreten y nos digan si esta información es correcta o por qué pasa una cosa. En el SODA Lab de la Universidad de Swinburne, que está asociado a nosotros, trabajan con los determinantes sociales de salud, entendiendo cómo esos determinantes cambian de un barrio a otro. Y también trabajamos con el Loyola Geolab, que es el primer laboratorio de este tipo desarrollado en España, aquí en Sevilla, en la Universidad de Loyola, que nos da datos sobre salud mental, sobre adicción a drogas, en cuanto a disponibilidad de servicios, capacidad, geolocalización y accesibilidad. Este es nuestro laboratorio del Visual and Decision Analytic Lab. Desarrollamos nuevos sistemas de visualización de datos. Por ejemplo, en este caso, en el lado de la izquierda, hay una evaluación de cuál es la conexión de todas las organizaciones que trabajan en organizaciones no gubernamentales destinadas a salud mental en Canberra. En la parte media, cómo utilizamos los expertos presentándoles datos de una forma visual para que nos digan si la información que hemos recolectado es una información correcta o no. Y después información geoespacial. En este caso, los puntos calientes y puntos fríos de demencia en la región de Adelaida, en la ciudad de Adelaida, en Australia. Y tenemos un grupo multidisciplinar donde yo soy psiquiatra, el doctor Baghery, el otro codirector, es un experto en análisis espacial, en epidemiología espacial, tenemos expertos en inteligencia artificial, en política aplicada a la salud, en infografía, en genética, porque hemos incluido información que se ha utilizado antes en análisis genéticos aplicado a la evaluación de sistemas, etcétera, etcétera. Son equipos enteramente multidisciplinares.
Y lo que hacemos en estos equipos es crear mapas locales de la disponibilidad de servicio. Esto es un proyecto que se llama el proyecto local y que se ha utilizado ya en 35 países. Tenemos datos de cuál es la disponibilidad en áreas locales de estos 35 países. El último de ellos ha sido el Atlas de Salud Mental de Qatar. Después aplicamos análisis visuales, nuevas técnicas de representación de estos datos a los usuarios y a los políticos, cómo implicarlo con análisis de sistemas digitales, la modelación y el encontrar los mejores ejemplos de cada cosa. Hacemos un análisis del impacto y finalmente tenemos un equipo que trabaja en valores y derechos humanos, porque nada de todo esto se podría implantar si no se tamiza, porque estemos planteando estrategias de solución que tengan, que se adecúen a estos valores y derechos humanos. Y con todo ello desarrollamos estos sistemas de apoyo a la decisión sanitaria. Estos son algunos ejemplos de los trabajos que hemos desarrollado. Arriba de todo, verán, estamos desarrollando la política de salud mental en el Ártico. Hemos estudiado los servicios de salud mental para poblaciones indígenas en Nunavik, que es la región inuit del norte de Canadá, en Laponia, en el norte de Finlandia, y para población aborigen en Australia. Y hemos comparado los servicios disponibles con características de la atención. Hemos trabajado con diversos países en América Latina, en Australia y en varios países europeos, Qatar, Israel y Sudáfrica. Este es un ejemplo de los 21 atlases locales de salud mental en áreas rurales y urbanas y en población indígena que hemos desarrollado en Australia hasta el momento y que nos dan datos. Cuando tenemos estos atlases, cualquier problema, una inundación, que hemos tenido un problema tremendo en Australia con inundaciones el año pasado, podemos saber cuál es el sistema organizativo, cuál es la capacidad de recursos y podemos implementar sistemas logísticos relacionados con lo que está en el territorio. Estos son ejemplos de cómo analizamos lo que llamamos fragmentación social, uno de los índices que utilizamos y cómo esta fragmentación social se relaciona con los casos de depresión en Adelaida. Y estos son mapas o representaciones de la disponibilidad de recursos, en este caso en Canberra, en Guipúzcoa, en Talcahuano, en Chile y en Helsinki. Y podemos ver cuáles son los servicios hospitalarios. Podemos ver cuáles son los servicios de atención en camas, pero también de atención en urgencias en salud, los servicios sociales, los niveles de servicios que trabajan en accesibilidad y en atención de día o en atención residencial en cada una de estas localizaciones y compararlas y aprender de una a otra. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, en Europa, comparando 8 áreas en distintos países europeos para entender la eficiencia de los distintos sistemas de atención. Y, por cierto, el más eficiente que aparecía era también el que utilizaba mejor los pocos recursos y era el área que estudiamos en España, era Gerona, esto en el año 2011. Y hemos desarrollado nuevos indicadores. Uno es la eficiencia técnica relativa, que es el equilibrio entre los inputs que tenemos en un sistema y los resultados que obtenemos. Y podemos valorar cuál es la eficiencia técnica relativa de una intervención en un área concreta. ¿Cuál es la estabilidad? Que nos da un índice de en qué medida, si cambiamos alguno de los indicadores, el sistema colapsa o deja de funcionar. La entropía, que nos valora la homogeneidad o la heterogeneidad en la gestión de un sistema. Y la elasticidad, que nos valora la capacidad del sistema de retornar a los valores iniciales o a un valor determinado cuando ha habido un cambio en el entorno, donde esta elasticidad sería muy interesante valorarla en análisis de intervención en crisis. Y estos son algunos ejemplos
de los estudios que hemos desarrollado. Hemos trabajado en Australia, donde hemos desarrollado estos sistemas de análisis de eficiencia en lo que se llama Australian Capital Territory, que es el área de Canberra, que es un distrito federal. Hemos trabajado en Francia evaluando la eficiencia técnica relativa del sistema público de salud mental en Francia, en Finlandia, haciendo estas valoraciones que comentaba con otros países, y también hemos estudiado los problemas de la atención residencial en la capital, en Helsinki y Uusimaa, y en Inglaterra, donde hemos estudiado los sistemas de apoyo a la atención de casos de complejidad, de trastorno mental severo en el sistema inglés. En España hemos trabajado mucho con el País Vasco, con Vizcaya y Guipúzcoa, y ellos han adoptado estos sistemas y ya tienen análisis de mapas interactivos, de cómo utilizarlo ante un nuevo problema de salud, cómo entender dónde poner a los profesionales o qué pasa si se introduce un nuevo centro de día en el sistema. Hemos trabajado también en Cataluña y en Andalucía. Perdón. Hemos trabajado también en el análisis de la eficiencia técnica relativa de pequeñas áreas sanitarias en un proyecto en curso. Este es un ejemplo de cómo aplicamos el análisis espacial. En este caso, en Cataluña, vemos cuáles áreas de salud mental son más eficientes en el uso de recursos con respecto a otras. Las más eficientes, las verdes, las menos eficientes, las rojas. Y podemos analizar entonces cuál es la situación en Barcelona y mirar cuáles son las áreas que son puntos calientes y puntos fríos en salud mental o en depresión, ver cómo se relacionan en clústeres y entonces diseñar programas específicos para áreas concretas. Hoy en día se habla mucho de la medicina más personalizada, de cómo en el cáncer tenemos, por ejemplo, que desarrollar técnicas que actúen a nivel de la persona, no a nivel del grupo. También podemos hacer lo mismo con áreas sanitarias. Podemos desarrollar estrategias específicas a las necesidades de áreas concretas. Les he hablado de cómo y qué gran importancia tiene para nosotros la opinión de los expertos y de los usuarios en la interpretación y en dar significado a los datos que vemos. Y quería acabar hablando de esta escultura de Rodin. Todos la conocerán, se llama El Pensador, y hoy cuando tenemos que representar algo relacionado con pensar o con reflexionar, ponemos esta escultura de Rodin. La realidad es que Rodin estaba haciendo una escultura que está en la parte superior de una puerta, que es la puerta del infierno, en una catedral en Francia. Y para esa estatua se inspiró en una de Miguel Ángel en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, que reflejaba a una persona a la cual el demonio la estaba llevando, los demonios la estaban llevando al infierno. Y por eso la puso en la puerta del infierno. Hemos dado como la imagen de la reflexión y el pensamiento sosegado lo que Rodin había planteado como la desesperación de una persona que está yéndose al infierno. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la interpretación de la información es fundamental. Y es en esa interpretación de la información donde no podemos dejar de contar con los expertos, donde son finalmente los expertos los que nos dicen si alguno de los modelos que nosotros efectuamos son útiles o no y por qué. Y en ese sentido, nuestra aproximación es por eso tan diferente de la medicina basada en la evidencia, que consideraba la opinión, entre comillas, de los expertos una fuente de sesgos y no una fuente de contribución al conocimiento. Y esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, un poco mirando a futuro, ¿no? Viendo las metas, porque para nosotros son metas donde tenemos que seguir empujando y trabajando y llevar a nuestra región
pues a tener la máxima información para poder trabajar en este nuevo ámbito. Yo te quería hacer una pregunta. Yo me he pasado muchos años pues en esa línea divisoria de los servicios sociales, pasando a salud y pegando saltos de un lado a otro, ¿no? Y tratando de encontrar nuevas formas de hacer, ¿no? ¿Cuál crees tú en esta nueva meta? ¿Cuál es la relación entre los servicios sociales y sanitarios en un sistema coordinado? Lo que yo quería comentar es que no existen compartimentos estancos. El sistema social no es un sistema separado del sistema sanitario. Sabemos, y lo tenemos muy claro, que los días de estancia hospitalaria en casos complejos dependen de la capacidad que tenemos de derivar estos casos complejos a estructuras residenciales sociales, que en muchos casos son pacientes que no son derivables y que alargan muchísimo tiempo la estancia hospitalaria. Así, un factor tan clave como la estancia media hospitalaria depende en el fondo de los servicios residenciales sociales que hay en un área. Y esta relación la vimos muy clara en el COVID, cuando empezaron a afectarse las residencias de mayores y cómo el personal sanitario que estaba en estas residencias hacía también trabajo en el sistema público y cómo las cosas pasaban del área hospitalaria al área de residencias sociales. No existen compartimentos estancos. El sistema no es un sistema solo sanitario, es un sistema de salud complejo en donde hay que tener en cuenta servicios sociales, educación, empleo, justicia, etcétera. Y, por supuesto, la relación con los servicios sociales es crítica. En ese sentido, los países que han tenido más éxito desarrollando servicios sociales son aquellos que entendieron desde el principio esa conexión muy cercana. El ejemplo es el desarrollo del sistema de dependencia o discapacidad en Holanda, que fue uno de los primeros y que entendió muy bien cómo esos sistemas tenían que estar coordinados. Tuvimos el ejemplo en España de un sistema descoordinado de inicio. Yo creo que fue un problema del sistema de dependencia que luego se corrigió. Y también ha pasado en muchos otros países. El caso de Australia es claro. Se creó como un sistema completamente separado y finalmente ha habido que desarrollar sistemas de integración con el sistema social. Sociosanitario no es una definición de un pequeño grupo de servicios en el margen de lo social y sanitario. Es la definición de todo un sistema que o es sociosanitario o ni es social ni es sanitario. Por otro lado, bueno, he estado leyendo, hoy salía en el periódico una entrevista que te han hecho, ¿no? Donde llamabas la atención sobre la situación de crisis en la que no es que vaya a venir, es que está atravesando ahora mismo todo el sistema sanitario, bueno, todo el sistema sanitario y social, y que además se ve arrastrado por el cambio poblacional que además viene en poco tiempo, ¿no? ¿Nos podrías comentar algo sobre los motivos que están llevando a esta crisis y cuáles son las posibles salidas? He comentado en mi presentación cómo cuando hicimos esos análisis comparativos en Europa, vimos que el área que habíamos cogido en España, que era el área de Gerona, era la más eficiente. Tanto fue así que ocurrió que tuvieron que venir de Europa porque no se lo creían. No podían creerse que ese nivel de eficiencia estuviera en España y no en Austria o en Finlandia. El problema de un sistema muy eficiente, y está claro que España era para el 2010 uno de los 3 o 4 más eficientes del mundo, es también un sistema muy frágil. Porque un sistema eficiente es el sistema que utiliza de la mejor manera los recursos que tiene para obtener los mejores resultados posibles. Y al hacerlo así, pequeños cambios en el sistema lo hacen muy proclive al colapso, a la fragilidad. Es una paradoja, pero ¿qué pasa? Cuando uno está a estos niveles de eficiencia, ha de reforzar muchísimo el sistema. Yo lo comenté en una entrevista que me hicieron antes de irme a Australia en el 2011,
Y básicamente es cuidar a los profesionales, que son la columna fundamental sobre la que se basa un sistema, el entender cuáles son los mecanismos donde hay fricción y donde hay más problemas, esa cooperación que comentaba entre la atención pública y privada, que comentaba Mate Sanz y de la Mata en la entrevista que le hicieron en televisión. Hay una serie de factores. Y en la base de todo ello es evaluación, evaluación, evaluación. No podemos trabajar en la oscuridad. Cuando vamos a un lugar, necesitamos un mapa para saber a dónde vamos. Necesitamos tener los datos mínimos que nos permitan saber hacia dónde vamos. El problema de España, el drama de estos 10 años, no ha sido que no se hayan aplicado alternativas o se hayan hecho pruebas, es que no se ha evaluado la mayoría de ellas. Madrid creó un distrito único sanitario, no se evaluó. Valencia desmanteló el sistema de concertación público-privada de Alcira, del método Alcira, que podían tener razón o no, pero nadie lo evaluó. Y tenemos un problema enorme de evaluación que nos ayudaría a aprender y a intentar desarrollar cosas mejores. Esta crisis era anticipable, está pasando, pero lo fundamental ahora es dotar de recursos al sistema, evaluar y cuidar a los profesionales. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que tenemos algunas preguntas, me están avisando de que hay preguntas en el chat y bueno, creo que podemos darle paso para que las pueda. Tenemos tiempo todavía un poco, ¿no? Para poderlas responder. Sí, bueno, ¿se oye? Sí. En primer lugar, felicitarle por esta conferencia tan clarificadora y que ha culminado con esta jornada que hemos ampliado tanto nuestra bolsa de conocimiento y por el grandísimo comunicador que es. Esta mañana hemos leído la entrevista que le han hecho en Diario de Sevilla, donde usted argumentaba que sanidad debería dejar de estar en la agenda política o en el discurso político para pasar a ser, perdón, para pasar a ser una prioridad, ¿no?, de la ciudadanía y de la nación en sí. Y también hablaba de ese equilibrio, esa dialéctica que se establece entre la sanidad pública y la sanidad privada como un elemento esencial para afrontar esta crisis a la que nos estamos enfrentando. La pregunta a hacerle sería, ¿considera usted que sanidad debería ser un pacto que trascendiera las fronteras partidistas para atender lo que usted define, creo que muy acertadamente, como el primer problema de España? Yo creo que es el primer problema en España, primero porque la salud es la base de todo. Decía un clásico, salud preciosa, tan mal conocida de quien te tiene. Y realmente hay que sacarlo del discurso político. No es un tema político, es un tema de sociedad. No puede ser un arma arrojadiza entre este partido otro y tú más y yo esto y yo lo otro. Es un problema nacional. Y es un problema que afecta tanto a la sanidad pública como a la sanidad privada. El debate, si ha de ser público o privado, desde mi punto de vista, es absurdo, porque estamos ante un problema de crisis global. Si hay un medio, no lo quites, utiliza todo lo que puedas para responder ante la demanda enorme que tenemos en este momento. Ha de ser, esto es una cuestión que hay que plantearla a los ciudadanos. Como ciudadanos responsables tenemos que pensar que no podemos dejar que nos guíen el debate político, que estamos ante un problema del sistema en conjunto y que por alguna vez, por favor, escuchemos a los expertos. Y no hablo de mí, yo estoy en Australia, hablo de los expertos que están en España. He citado a dos, Mate Sanz y de la Mata. Hay muchos otros. Está Rafael Bengoa, Guillem López Casasnovas, gente del máximo nivel de escala internacional, el conocimiento de los sistemas, a los cuales habría que escuchar y plantear situaciones y soluciones, y que estos expertos nos tamizaran ese debate político que ya desgraciadamente está teniendo lugar. Yo llegué a España y me he quedado 3 meses esta vez, y llegué en enero de una conferencia en Baleares
en donde dije que el tema de la sanidad se iba a convertir en un tema de debate político. No tardó un mes en que esto pasara. Esto nos da una idea de lo rápido que van las cosas y de la enorme necesidad de tener la cabeza fría, el sentido común y la capacidad de diálogo para que abordemos este tema entre todos e intentemos buscar soluciones. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí. Sí. La primera causa de muerte en España en adolescentes por causas externas se debe al suicidio. ¿Qué está fallando en esa eficiencia del gasto público y en las campañas de prevención? ¿Cuáles serían nuestros retos en ese sentido, hablando de ecosistemas de salud? Otra vez, estos son problemas enormemente complejos. Los problemas complejos nunca tienen una única solución, hay que abordarlos de una forma multifactorial. El problema del suicidio lo evaluamos con gente de la Universidad de Loyola y la Universidad de Cádiz cuando pasó la crisis financiera. Uno de los aspectos que ocurrían es que hubo un periodo de colchón en donde incluso disminuyeron la tasa de suicidios. Y eso ocurrió porque hubo un fenómeno de cohesión social enorme, donde las familias que podían ayudaban a los otros familiares, que no. Una respuesta en España extraordinaria que llevó a que disminuyera la tasa de suicidio, que después aumentó, porque todo tiene un límite. Esa capacidad de colchón desapareció y aumentaron los suicidios. El problema del suicidio adolescente tiene unas bases que vienen de antes del COVID y que, por ejemplo, tienen que ver con el aumento de las demandas de salud mental que estaban ocurriendo en población juvenil y adolescente en todo el mundo. Un problema que se detectó a partir del 2009-2010, que era ya muy evidente en Australia, en Estados Unidos, en otros países y también en España. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué ha ocurrido para que a partir del 2010 empiece a haber una enorme cantidad de problemas de salud mental en la población infanto-juvenil y de un aumento de suicidio en estas poblaciones? Esto es algo que nos tenemos que plantear y hay que plantearse qué cosas han pasado en el mundo, qué han ocurrido en el 2005, 2002, 2006, que han influido en esto. Un factor que hay que abordar es el problema de las redes sociales en población muy joven y cuál es el efecto que eso tiene. Esto a nivel causal. A nivel de estrategias de intervención, hay una estrategia nacional de suicidio, se están planteando programas específicos de atención de suicidio y cómo mejorar la situación en diversas comunidades autónomas y una de ellas es Andalucía, y lo que hay que pedir es recursos para ello, que realmente que estos programas se consoliden y se asocien a un nivel de recursos para poderlos llevar a cabo y otra vez evaluarlos. Si no evaluamos lo que han hecho en Asturias o en Cantabria, puede haber sido extraordinario y mejor de lo que estamos haciendo en Cataluña, en Baleares, y no lo sabemos. Solo tendremos unas tasas de suicidio que son muy problemáticas de evaluar en el corto plazo sin saber a qué se relaciona esto. Hay problemas causales que hay que analizar y no los hemos analizado bastante. Hay estrategias que se han de implementar y asociarse a recursos y ahora estamos en la fase de ver realmente cómo se hace esa asociación a recursos y qué criterios se utilizan para evaluar lo que las distintas comunidades están planteando ante el problema. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Nos han pedido de la sala don Carlos Álvarez de SAMU que quiere hacer una pregunta. Le damos la palabra. Bueno, profesor Salvador, cuando uno tiene la posibilidad de estar ante una exposición tan serena, tan ponderada, tan magistral, no tengo más remedio que decir que ha sido una bendición. Enhorabuena. Dicho esto,
me he quedado con la gestión algorítmica de los sistemas. Actualmente hay una lluvia de ingresos para poder trabajar en inteligencia artificial. 3, 4 programas están ahora mismo funcionando con muchísima versatilidad y supongo que eso formará parte de los instrumentos de la gestión algorítmica de sistemas. Me sorprende mucho que una de las grandes sobrecargas que tiene nuestro personal sanitario es que se pasa horas metiendo datos. Es la parálisis por el análisis. ¿Dónde van esos análisis? ¿Qué resultados se obtienen? Porque realmente la percepción que tenemos es que hay una sobrecarga analítica sin ninguna expresión operativa de esos desarrollos. Porque realmente uno de los problemas que aquejan nuestros sanitarios es la parálisis por el permanente análisis de datos. Si nos puede ayudar. Sí, he hablado en un momento del desperdicio de la información. Es un tema fundamental. Hay que recoger datos. El problema es cómo usamos esos datos para mejorar el sistema. Y eso no está pasando en la medida en la que tendría que pasar. En primer lugar, es qué personal tendría que hacer esta recolección de datos. Hay que utilizar al personal que tenemos en la máxima capacidad posible. Si, ¿qué hace un piloto de avión? Él chequea toda una serie de cuestiones, tiene que dar unos informes, pero son muy específicos, están muy relacionados con lo que tiene que hacer. Hemos hecho un trabajo similar para ver que el médico que está rellenando la información hace cosas que no podría hacer otro profesional, que costara menos y que no tuviera la responsabilidad que tiene. Ese sería el factor fundamental, que tiene que ver quién recoge los datos y quién pasa esos datos. Y yo creo que hay un problema en el sistema gordísimo de tener a profesionales de alto nivel muchísimas horas dedicado a un tema que no tendrían que hacer ellos. El segundo punto es que una vez recogidos esos datos hay que analizarlos. Se está trabajando muchísimo. Hemos oído hoy el desarrollo de las nuevas tecnologías y la tecnología de la información que está ocurriendo en Andalucía. Es extraordinario. Todo el tema de teleasistencia, el sistema más desarrollado de teleasistencia que hay en países occidentales. Yo no sé si China entraría o no, porque lo que pasa en China a estos niveles es alucinante, pero eso nos da una idea de la calidad de la información que se recoge aquí. El tema de la historia única. Estamos 10 años por delante de Australia en la capacidad de recogida de la información y de análisis. Pero entonces llegan los cuellos de botella. Esa siguiente fase no está pasando porque los profesionales que tenían que estar haciendo estos análisis están haciendo otro tipo de análisis. Como decía antes, yo creo que hay un factor relacionado con la preponderancia del paradigma de la medicina basada en la evidencia cuando lo aplicamos a la implementación y no dando la información de estos recursos que necesita el gestor para tomar sus decisiones y que necesita el clínico para saber que sus datos, los que está incorporando en el sistema, tienen un valor añadido. Estamos muy cerca de eso. También era muy difícil hacerlo antes. Y yo espero que haya la voluntad política de descargar a los profesionales que tienen que prestar atención para que hagan esto, de dotar a los medios y los recursos para que otras personas lo hagan y de que los profesionales que tienen que digerir esa información lo hagan junto con los expertos para dar una nueva forma de visión de los casos. Otra cosa que para mí es muy importante es que tenemos que ir a esos centros de comando parecidos a los que utilizan los militares, en donde tengamos la información de una forma accesible para tomar decisiones rápidas. Se llaman las pantallas electrónicas en datos en tiempo real.
Eso es factible y lo teníamos que desarrollar a nivel de organizaciones y a nivel de gobiernos. Muchísimas gracias, don Luis. Ya nos han llegado el tiempo, ¿no? Queremos agradecerte enormemente el que hayas podido estar. Para nosotros ha sido un honor tenerte en estas jornadas y que nos hayas dado la conferencia final. Y nada, pues, que podremos contar en un futuro con tu colaboración y agradecerte nuevamente todo lo que has hecho. A partir de ahora pasamos al acto final de la jornada Salvador, y el cual ha dejado en unos como minutos. Muchísimas gracias a todos. clausura una muy buena propuesta, y también ha sido muy buena una de las últimas preguntas que se le ha hecho sobre el tema del suicidio. 4.017, cerca de 12 suicidios al día en España, que es una enfermedad que tenemos y que tenemos junto con la soledad no deseada. Hoy también habéis mencionado la entrevista en Diario de Sevilla, la portada de Diario de Sevilla decía que en la ciudad de Sevilla hay 60.000 personas solas. Yo creo que son las dos pandemias que tenemos en el siglo XXI, con todas las que se han mencionado en este congreso, pero yo destacaría eso. Felicito también a los moderadores digitales, su trabajo es indispensable, a los moderadores presenciales, sin ellos es imposible el congreso, y a todos SAMU. Personalizo en Carlos y en Juana el trabajo que han hecho, y también del Instituto de Investigación, y a todo el personal del Centro de Gelbe, porque han hecho posible estas jornadas de innovación, sobre intervención social, innovación en la intervención social. ¿Sabéis qué estaba pensando preparando estas palabras? Yo pensaba, digo, si no fuera de la UPO, que me siento orgulloso de ser de la Universidad Pablo de Olavide, que ya ha cumplido este año 25 años, pues si no fuera de ella sería de SAMU. Porque os voy conociendo y me vais sorprendiendo. Porque fijaros, SAMU en el ideario colectivo de los sevillanos, yo toda mi vida he vivido en Sevilla capital, pues era una empresa de ambulancia. Pero soy, y lo habéis demostrado, actualmente un grupo de profesionales con acierto, con esfuerzo, con trabajo, con innovación, con originalidad, con constancia. Sois sobre todo una familia por lo bien que os lleváis unos con otros, y esto es de destacar. Bien, en esta jornada se han hablado de muchas cosas. Un proyecto que me ha impactado, como muchos de los que he escuchado, el proyecto BRIME, herramienta digital para la valoración de riesgo en MENA, SAMUSAM, vuestra plataforma de eficacia. También hubiese metido Historia Social Única, hubiese metido el proyecto Ergo, que es un proyecto de formación profesional de economía social en Dos Hermanas, el proyecto FASLab, que es un proyecto de empleo que se está llevando en el Polígono Sur. También hubiese metido el tema Llama, que es la herramienta de inteligencia artificial de Meta, y también propondré para la próxima jornada al director general de Innovación y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, para que hable de cómo hace todas esas grandes cosas que hace en políticas sociales y de participación ciudadana. Y una cosa que también han destacado, Juan, al final, la gestión algorítmica del sistema. Interesantísima. Pero fijaros, una de las cosas últimas que he leído, que le preguntaba un pequeño panda a su maestro, dice, ¿qué es lo más importante? ¿Es importante el camino? ¿Es importante el viaje? ¿Es importante el destino? Y el maestro le contestó, no, lo importante es la compañía. Lo importante es no hacer cosas, es con quién hacer esas cosas. Y creo que ustedes sois muy buena compañía. Por último, porque no quiero alargarme excesivamente, pero sí quiero dejar 4 ideas. Primero, decimos que el conocimiento tiene que ser generalizado. Por eso os propongo que todas estas comunicaciones las colguéis en la página de SAMU para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Incluso las grabaciones también. Si podéis, tenéis la posibilidad de hacerlo. Un reto es que la página web de la cátedra pues también le gustaría tener todo ese conocimiento para que no se perdiera que ha habido aquí. En segundo lugar, que haremos el siguiente jornada, que lo llamaremos Congreso, sobre experiencias e iniciativas de innovación social, lo haremos en el Paraninfo de la UPO. Ya habéis hecho esta gran aportación
que para usted, entre comillas, decíais que era un experimento, pero no ha sido un experimento, ha sido la constatación de un poder hacer con un equipo una gran jornada, pues la vamos a hacer allí, la vamos a hacer donde vamos a difundir todo lo que hace SAMU, pero lo vamos a difundir dentro del conocimiento universitario, al igual que nos acompañarán la administración autonómica, la administración local y la administración provincial. Vamos a hacer esa gran jornada. Como el siguiente reto que tenemos, muchas de las experiencias que se han dicho aquí van a estar reflejadas en el Manual de Innovación Social que ya por fin hemos empezado y hemos lanzado recientemente. Una cosa que no debemos de olvidar es que desde hace 2 años tenemos, 1 año y medio, el primer plan de investigación, innovación y acción de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Políticas Sociales, y eso tiene que ser una herramienta que la utilicemos, porque muchas de las cosas que han salido aquí en cuanto a investigación e innovación pueden tener subvenciones en ese plan de la Consejería de Políticas Sociales. Bueno, pero me tenéis que prometer una cosa, señores, que es sábado y son las 20:52. En la universidad no podemos hacer una jornada ni un congreso que implique un sábado por la tarde. Os admiro porque un sábado por la tarde, vamos, también explicamos los que estamos en estas mesas lo que es la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, y tiene que ser un sábado por la tarde algo de conciliación de la vida familiar. En Estados Unidos y aquí en España. Yo estoy totalmente seguro. Bueno, simplemente decir que quedan tiempos difíciles, quedan tiempos complicados. Como decir, van a seguir habiendo guerras, van a seguir habiendo desastres naturales, va a seguir habiendo injusticia en el tercer mundo, va a seguir habiendo migrantes que van a necesitar el apoyo y la ayuda de gente como SAMU y su fundación SAMU. Pero yo estoy totalmente seguro que primero estáis preparados, segundo, que vais a afrontar bien los retos que vienen en el futuro, tercero, que contáis con una gran experiencia, vais acumulando experiencia, y la experiencia, dicen los pragmáticos, que es el conocimiento que después se positiviza, o sea, se escribe y se comunica, y una jornada es una manera de comunicar esa experiencia, ese conocimiento pragmático, y también, pues, que lo que hacéis lo hacéis con gran eficacia y con gran eficiencia. Lo dicho, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, asistir a esta jornada, y podéis contar con la Universidad Pablo de Olavide, con vuestra cátedra de SAMU e Innovación Social para lo que necesitéis. Muy buenas noches. Eduardo. Sí, muchísimas gracias, José Luis. Que descanse. Buenas noches ya. Bueno, tiene la palabra nuestro director general adjunto, don José Antonio Trujillo. Bueno, buenas noches, buenas tardes en otros sitios diferentes de España. La verdad es que coincido con las palabras del profesor Sarasola en la intensidad de las jornadas que han alcanzado hasta un sábado por la tarde, pero bueno, es que en SAMU somos así. Entonces, aquí no hay día, ni noche, ni horas. Y bueno, y con un proyecto de estas características que lleva y que tiene tantísimo trabajo detrás, bueno, pues siendo sábado por la tarde, creo que todos seguimos encantados, ¿no?, con esto. Innovación social para el cambio. Recuerdo que debatimos en las primeras reuniones preparatorias de estas jornadas si era innovar para transformar para innovar. Y al final, bueno, en definitiva, esto es una llamada a la creatividad en el ámbito de los servicios sociales, a la creatividad humana, bueno, a la inquietud por resolver los problemas de la sociedad, los problemas ya conocidos, ¿no? A aportarle soluciones, a aportarle nuevas formas de verlos, pero también para
para ir viendo el enfoque que se le da a los nuevos problemas que van surgiendo. Bueno, todo lo que es bueno, tratar personas, tratar los problemas de las personas en los distintos ámbitos requiere, bajo mi punto de vista, bueno, y así lo vivimos en SAMU, un proceso de mejora continua y un proceso de evaluación constante. Pues bueno, tenemos problemas hoy conocidos que se siguen, sobre los que se sigue innovando, sobre los que se sigue tratando de mejorar y sobre los que pretendemos siempre aportar nuevas soluciones, pero bueno, el devenir del tiempo va trayendo constantemente nuevas intervenciones sociales sobre problemas que no conocíamos ayer, ¿no? Estamos ahora tratando y con enfoques muy profundos sobre cómo abordar cuestiones de soledad no deseada, por ejemplo, que hace unos años pues no se contemplaban, o cómo abordamos la problemática de los costes de los servicios públicos de salud, que es algo, es una situación cada vez más acuciante y que requiere pues mucha creatividad y enfoques bueno, diferentes a los que hasta ahora se han abordado. Al final es desde lo más esencial de la ayuda a las personas hasta la creación de sistemas complejos bueno, tanto en el abordaje constante de cómo resolver los problemas de migración que se han tratado, los problemas de las emergencias o los problemas de la salud, así como bueno, la forma y el estar constantemente intentando ofrecer nuevas oportunidades ante las acuciantes necesidades que en cada momento van surgiendo. En definitiva, un enfoque hacia el derecho de todas las personas a ser felices, a tener una digna calidad de vida, que es lo que al final trasciende detrás del esfuerzo de tantas instituciones por innovar por innovar en la acción social y sin duda, bueno, ir avanzando en la cantidad de oportunidades que este enfoque, este ejercicio de buscar el cambio, de buscar lo nuevo, de buscar nuevas soluciones, pues bueno, llevan, digamos, a que surjan multitud de oportunidades y, bueno, y tengamos la esperanza de que el futuro en el ámbito social y en el ámbito de la salud es prometedor. Quiero también, por último, destacar bueno, la oportunidad que está representando poder celebrar estas jornadas contando con medios digitales, contando con el poder de la tecnología, ¿no? Esto es algo que también hace años hubiera sido imposible, poder llegar a 200, a 300 personas y poder transmitir este evento en distintos países del mundo y al alcance de cualquiera, pues bueno, creo que es un triunfo del avance de la sociedad. Lo que hoy viven los jóvenes, que no vivíamos hace unos años, de tener a su alcance estas soluciones de tecnología y esta capacidad e inmediatez en la comunicación, creo que es algo a destacar y bueno, y ha aportado muchísimo al desarrollo y a la difusión de estas jornadas. Yo sin más, pues bueno, felicitar por supuesto al comité organizador. Han sido meses preparando este evento con largas jornadas de reuniones y preparaciones
y cambios y otro cambio y bueno, la inclusión de gente cada vez más valiosa en este comité organizador, el comité científico que lo ha avalado de primer nivel y felicito a todos. Y por supuesto a todo lo que Samu ha aportado y felicitarnos un poco a todos, ¿no? A todos los que hemos estado pendientes, a los que lo habéis hecho posible y enormemente agradecidos a todos los que habéis intervenido o participado. Paso la palabra a continuación al doctor Álvarez Leiva para que dé por concluido el evento. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Yo me ha sorprendido muy agradablemente el señor Sarasola, con el que no había tenido muchas oportunidades de intercambiar, pero la verdad, gracias. Me ha encantado tu ofrecimiento, me ha encantado tu forma de enfocar la familia Samu y estoy convencido de que vamos a enriquecernos todos mutuamente. Tus capacidades seguro que van a ser para todos una bendición. Dicho esto, queridos, hemos roto un paradigma. Qué maravilla de moderadores, qué maravilla Tomás, qué maravilla Eduardo ahí escondido, que ha hecho posible todo esto, Maribel, cada uno de los que, sin que nadie lo sepa, sin que nadie os vea, habéis hecho este milagro. Se ha roto un paradigma nuevo en Samu. Y yo quiero emocionadamente daros las gracias. Contar con los ponentes que hemos tenido, Luis, cómo me ha gustado tu exposición, esa serenidad, ese savoir-faire, ese haber visto la vida con perspectiva y traerla con esa frescura y con esa naturalidad. Eso es maravilloso. Eso tiene un valor incalculable. Querido Federico, el primo de nuestro director adjunto, gracias por todo lo que nos ayuda. Gracias por todo lo que nos ayuda. Y evidentemente, como es la hora que es, a mí me parece que lo importante es quedarnos con que nos conocemos mejor todos. Samu se conoce mejor en cada uno de sus actores y hay un tema más y es que la idea de Samu es hacer lo que otros no hacen. Y eso es innovación. Y de eso se trataba en este congreso. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos por su esfuerzo y quedamos hasta la próxima edición. Y me corresponde, primero, en nombre de mi hijo Carlos como director y fundador en este momento, que me ruega que os transmita, y así lo hago con mucho gusto, su saludo, su salutación, su afecto y el reconocimiento a todos los que han hecho posible este evento. Sin más, doy por clausurada esta jornada. Muchas gracias a todos.